Muy bien, muchas gracias. Seguimos en Los de Acá, el programa de la Subsecretaría de Cultura de la provincia de Misiones con nuestros hacedores culturales. Hoy estoy hablando con Pablo Lucero y esto tan apasionante que es la arquitectura. Y Pablo es un hombre que ha trabajado y ha estudiado y se ha capacitado y bueno, y ahora nos está contando justamente esto que estamos hablando. Pablito, de lo que veníamos hablando en el bloque anterior, de lo que tiene que ver con la historia de la arquitectura, que de algún modo pone su pie en Misiones. ¿Hay alguna cosa que tiene que ver también con esos siglos XIX? Exacto, o sea, el siglo XIX es un siglo muy característico, muy especial, porque se produce la anexión de Corrientes a Misiones, con el despoblamiento y bueno, invasiones, o sea, toda la zona de Misiones siempre fue muy disputada entre Paraguay y Brasil. Entonces, a partir de 1830 se produce la anexión de Misiones a la provincia de Corrientes. Y durante muchos años esta zona está medio como perdida, olvidada, donde sigue perdurando lo que te contaba en el bloque anterior, que es la arquitectura popular o vernácula, con reminiscencias barrocas, ¿sí? Hay como una interacción ahí. Sí. Después, cuando se produce la creación del Territorio Nacional de Misiones, que viene Rudecindo Roca, de manos del presidente Roca, empieza a trabajar en lo que sería su casa, que hoy es la Casa de Gobierno, que está en Félix Azara, frente a la plaza, que ahí era un cementerio antes. Y se produce la irrupción en Misiones de lo que se denomina arquitectura del liberalismo, o sea, todos los estilos europeos. El siglo XIX fue un siglo que se caracteriza por el eclecticismo, o sea, mezcla de estilos históricos. Entonces conviven el neoclásico, el neogótico, neobarroco, en fin, bueno. Una serie de estilos que se patentizan en Misiones a partir de la ejecución de esta Casa de Gobierno. Y otras varias obras muy importantes como la logia... Sí, la que está por Córdoba. Ajá. Bueno, la Sociedad de Socorro, Roque Pérez, exactamente, no me salía. Ajá. La que está por la calle Bolívar, ahí de Socorros Mutuos, la Unión y Benevolencia, bueno. Sí. Todo ese tipo de arquitectura, incluida la catedral y otras más bastante importantes, son los que se denominan el estilo del liberalismo. ¿De qué año estamos hablando, Pablo? Se produce eso en la Argentina entre 1880 y 1914. Y en Misiones se genera incluso unos años después. Ese modelo que tiene que ver con el país agroexportador termina con la caída de Irigoyen en 1930. Y ahí viene, bueno, otro periodo que es bastante oscuro para la Argentina. Bien, pero eso ya es otro tema. Sí. Que, bueno. Con respecto a la llegada de los inmigrantes, empiezan a venir de forma masiva entre el fin del siglo XIX y comienzo del siglo XX a la zona sur de la provincia de Apóstoles. Y ahora van a llegar a partir de 1913, contingentes de ucranianos, de, bueno, polacos, rusos, en fin, un montón de colectividades que son las que pueblan ahora el interior de la provincia. Y van a traer con ellos una rica gama de vertientes arquitectónicas que se van a integrar con la arquitectura previa existente. No había nada casi en la zona de Oberá, pero lo que había en Misiones, digamos, y van a generar un panorama muy rico, muy complejo, donde se junta lo popular, lo nativo, con las arquitecturas de los inmigrantes. En una primera etapa fueron estructuras muy sencillas, muy simples, y en una segunda etapa de cierta consolidación que se genera a partir de la década del 30, a partir de esa etapa de consolidación se empieza a generar una arquitectura más completa, con otros ingredientes que provienen del continente europeo, casi toda hecha en madera. Esa es una etapa muy interesante, que se va a empezar a complejizar a partir de la década del 40 con el agregado de viviendas de mampostería. Ahora, me imagino esos inmigrantes que llegan básicamente de Europa, ¿no? La arquitectura que construyen para sus propias viviendas, para sus iglesias, para sus centros comunitarios, para sus escuelas, tiene que ver con una arquitectura que proviene del campesinado europeo. No es decir de las grandes ciudades, es decir, se me ocurre que es diferente a la arquitectura que por aquellos años puede haber existido en las grandes capitales de Europa. Si bien la mayoría de los inmigrantes son de origen campesino, pero también había gente de ciudades que después
paradójicamente viene a desarrollar tareas en el campo, ¿no es cierto? Generalmente traen la arquitectura popular de su tierra, pero también evocan por ahí la casa de alguna casa destacada de su pueblo, o la casa importante del pueblo que quisieron recrear acá de alguna manera, y hay casos muy interesantes de este tipo, que podemos ver en toda la provincia de Misiones, y en Oberá en particular, y se generan cosas realmente que son muy interesantes porque, a ver, un poco, como te contaba, esa arquitectura del liberalismo como que no llega hasta Oberá, se queda acá en Posadas, o algo de Apóstoles, por ejemplo, que es un poco más antigua. Pero, sin embargo, las obras que se van haciendo a lo largo de los años empieza a haber una influencia de estilos que se generan en la Argentina o inclusive internacionales. Entonces, haciendo un estudio más profundo de esas obras de arquitectura, se van a demostrar esa influencia directa o indirecta de distintos estilos, que son Art Deco, por ejemplo, estilo racionalista, etc. Entonces es muy interesante ver cómo ese panorama de arquitectura que se registra en la Argentina y en el mundo también se representa de manera un tanto modesta, pero se hace patente en los pueblos del interior. Ahora yo pienso, mientras te escuchaba hablar, los inmigrantes que si bien llegaron a América más o menos en la misma época, no es la misma gente la que llega, supongamos, a Porto Alegre, que la que llega a Misiones o la que llega a Buenos Aires. Entonces, por supuesto, tampoco la arquitectura es la misma, ¿no? Quizá tenga que ver con las dificultades para construir aquí en medio del campo, en medio del monte, sin muchos elementos, nada más que la madera. Pensá, ¿no? Que la mayoría de los inmigrantes de Misiones entran por Brasil, muy pocos de Buenos Aires y muchos se quedan a vivir en Brasil. Y lo que vos decís es muy interesante porque los recursos eran muy pocos, había casi todo madera, la tecnología es sumamente rudimentaria, las técnicas. Entonces, en un primer momento los resultados fueron muy pobres, digamos, simplemente estructuras destinadas a resolver una necesidad urgente. Pero con el tiempo eso se va solucionando y las casas se van agrandando y mejorando y quedando más lindas. Así llegamos en la década del 40 en Oberá, por ejemplo, a una etapa que tiende a una cierta consolidación, que va a finalizar en la década, cuando empieza la década del 60, donde se funda Oberá, pasa a ser ciudad. Ahí hacemos una pausa. Y después seguimos en el próximo bloque hablando de Oberá, nuestra ciudad. ¿Te parece? ¿Cómo no? Estoy charlando con Pablo Lucero, ya venimos, no se vayan.